¿Todos bien? Nosotros también, gracias a Dios. A ver, vayan abriendo su Biblia en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a hablar el tema que he titulado Un comportamiento ejemplar. De eso vamos a hablar. Y vamos a tomar los primeros 13 versículos del capítulo 2 de primera carta a los Tesalonicenses. Bien, creo que aparece ahí en la pantalla, ¿verdad? Voy a leer de corrido esta porción. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay muchos personajes en la Biblia que vivieron para Dios, muchos personajes que ahora para nosotros son ejemplos a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, tendremos a un hombre como Abraham, que nos enseña lo que es confiar completa y totalmente en Dios. Se le llamó el padre de la fe, ¿sí? Un hombre que cuando Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, dicen hebreos que salió sin saber a dónde iba. Y hoy los misioneros primero van y ven la tierra, tomando la escritura de Josué y Caleb, van y espían la tierra y, bueno, está bien, pero ¿qué si Dios les dijera, salte así? Bueno, ahí hay mucho que aprender de ese hombre, ¿no? Porque a veces Dios nos habla algo y como que nos tardamos en obedecer. Y ellos eran, como el caso de Abraham. ¿Y qué me dicen? Pues de Moisés, ¿no? Dice la Biblia que Dios mismo testificó de él y dijo que era el hombre más manso de la tierra, que era fiel en toda su casa. Ejemplos dignos de imitar, ¿no? ¿Y qué me dicen de Josué mismo? El que sucedió a Moisés, un hombre con una lealtad a toda prueba, ¿verdad? A pesar de haber presenciado pues un error que cometió Moisés cuando golpeó la roca, ¿se acuerdan? 2 veces Dios tuvo que disciplinarlo.
Y le dijo, no, 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 Moisés, me has deshonrado delante del pueblo. O sea, era el hombre más manso, pero como todo ser humano, pues se equivocaba. Pero la disciplina que Dios le dio parece dura, pero no, es justa. Porque Dios a ningún culpable lo tiene por inocente, jamás. Y si disciplinó a Moisés, que era fiel, imagínense con nosotros, pues, ¿verdad? O sea, Dios no nos pasa nada por el bien de nosotros y tuvo que disciplinarlo. Le dijo, Moisés, no vas a entrar a la tierra por haberme deshonrado. Es que el caminar con Dios es en serio, hermanos, ¿sí? Sin embargo, Moisés recibió esa disciplina con toda mansedumbre. O sea, no dijo nada. Está bien, Señor, fue humilde. Esa es la gran diferencia entre esos hombres y pues muchos de nosotros, que cuando todo va bien, pues qué bueno, pero cuando es tiempo de ajustar nuestros caminos o ser disciplinados o que nos llama la atención, tenemos que ser humildes y callar, siguiendo el ejemplo de Moisés. Y sí, no entró a la tierra, pero ahorita está con el Señor. Y cuando se transfiguró ahí en el monte junto con Jesús, él era junto con Elías. O sea, él está en la gracia de Dios, está en la presencia del Señor. Pero aquí en la tierra, los errores que cometemos, sea quien sea, Dios tiene que poner orden en su casa, ¿sí? Y bueno, todos los personajes de la Biblia nos enseñan muchas cosas. Y si deseamos nosotros saber lo que es un comportamiento digno del Evangelio, ya en el Nuevo Testamento, pues debemos de ver la vida de Pablo, entre otros, porque hay muchos que son ejemplos para nosotros. Pero el comportamiento de un pastor, de un ministro del Evangelio, como es digno, es sin duda un gran desafío para todos nosotros, ¿no es cierto? Es un desafío, porque aquellos nombrados y otros que me faltaron muchísimos, ya nos dejaron un buen ejemplo. Ellos ya corrieron su carrera, ellos ya quedó plasmado en las Escrituras su vida, su ejemplo. Yo cuando pienso en Enoc, que vivió 365 años, por ahí algo así, dice que Enoc vivió y caminó con Dios todos los días de su vida, todos los 365. ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿Y ya quieres tirar la toalla? No, pues, piensa en Enoc. Ahora, Enoc era igual que nosotros, era un ser humano como nosotros. Ustedes saben, en aquel tiempo, bueno, se fue degradando la vida física y los antiguos vivían muchos años. Pero ¿te imaginas 365 años viviendo todos los días para Dios? Eso se llama perseverancia, eso se llama fidelidad hasta el final, eso se llama lealtad hasta el final. Pero ahora a nosotros nos toca correr nuestra carrera, ¿sí? Y si no viene el Señor durante que estemos en vida, pues un día vamos a partir, ¿verdad? ¿Y qué legado vamos a dejar? ¿Qué ejemplo vamos a dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como, ay, esa señora qué chismosa era. Ay, Dios la tiene ya en su santa gloria porque es un Dios de gracia, pero, ay, híjole, ¿cómo hablaba esa señora? O el mentiroso, o el rebelde, o el... qué sé yo, ¿te imaginas recordarte así? Cuando se habla de Judas, a ver, ¿quién le pone a su hijo el nombre de Judas? Aunque significa alabanza. Judas significa alabanza a Dios. Sin embargo, su vida pues, dejó una huella, pero muy triste, ¿no? Y cada vez que se habla de traición en la Biblia, o que los predicadores predicamos, es inevitable mencionar a Judas. Entonces, la carrera que nosotros hoy tenemos que correr con paciencia, tenemos que hacerlo de la manera como es digno del Evangelio, para que nuestra vida le dé gloria a Dios. Amén, hermanos.
Entonces, vamos a aprender de Pablo. Vamos a aprender algunas cosas interesantes que en los textos que leímos al principio, ahí están plasmadas. Por ejemplo, en el versículo 1, vamos a tomar otra vez esta escritura. 1 Tesalonicenses 2:1. Dice Pablo aquí: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, es decir, ustedes me conocen, ¿sí? Ustedes me conocen, saben quién soy, hermanos. Y luego dice, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, porque hubo fruto, ¿sí? Hubo fruto de su ministerio, hubo fruto de su predicación, y él decía, no, pues yo sé que mi visita, mi encuentro con ustedes, mi predicación, no fue en vano, ustedes son el resultado, ¿verdad? Dice el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira, Pablo era un hombre que no se achicaba ante los ataques de sus enemigos, que tenía un montón de enemigos por causa de Cristo. Pero como él era cristiano, antes que ministro, él conocía perfectamente la enseñanza de Jesús. Él sabía que si su enemigo le daba una mejilla, él debía de poner la otra. Él sabía que ancha era el camino, la puerta y angosta que lleva, la puerta ancha que lleva a la perdición, y que pequeña y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, igual el camino. Él conocía la doctrina de Jesús, por eso toda su enseñanza estaba acoplada a la enseñanza de Jesús. Pero él dice, yo cuando me maldicen, yo bendigo. Pues esa era la instrucción de Jesús, ¿no? Entonces no nos olvide, antes de ser ministros o servidores de Dios, somos cristianos. Y Dios espera respuestas como cristianos. Tal parece que cuando algunos llegan al ministerio, ya sean pastores, maestros de la Biblia, o bueno, ahora hasta querubines son algunos, ¿no? Tal parece que que piensan que cuando llegan a esos lugares de privilegio, sí es un privilegio, pero es una responsabilidad, así como que uno queda inmunizado, así como los diputados en México. Allá en México los diputados y los senadores tienen una figura que ellos mismos diseñaron para ellos, ¿no? Son bien listos, creen que son listos, que le llaman fuero. ¿Qué significa? Que tú puedes hacer una tranza, hacer cosas que nada que ver con su labor legislativa, y nadie los puede meter a la cárcel. O sea, si tú los demandas porque te robó un auto, así llegó y dame tu auto, y con fotos y todo, tú pones una demanda, ay, pero es diputado, es senador. Aquí no, aquí se los meten al bote, aquí se los meten a la cárcel, ¿verdad? Cuando hacen sus allá no. Eso le llaman fuero, o sea, que son como inmunes, que no les pase nada, no les hacen nada, hagan lo que hagan. Eso es una aberración. Bueno, nosotros no somos como los políticos en México. Ningún pastor, ningún ministro, no tenemos fuero delante de Dios. O sea, si tú llegas a ser alguien que tiene, que Dios usa, no pienses que eso significa que tú vas a hacer lo que quieras y todo se va a quedar igual. No, pues pregúntenle a Moisés, al mismo Abraham, ¿sí? A muchos hombres en la Biblia, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, yo fui con ustedes, los evangelicé, nada me detuvo para predicarles el evangelio en medio de gran oposición. O sea, a pesar de cualquier oposición, él siguió predicando el evangelio, porque esa es la encomienda de Jesús. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen a todas las naciones. Y de ahí no debemos nosotros desenfocarnos, de hacer discípulos, ¿sí? Como ahorita que nuestra visita, yo sé que no es en vano,
¿verdad? Y que traerá fruto y que el Espíritu a ustedes les da testimonio de la palabra, ¿sí? Entonces, fíjense que había algunos en Tesalónica que eran enemigos de Pablo, lo acusaban, decían que él era pues un apóstol que abusaba de las personas, que era un vividor y que no deberían de darle crédito a lo que él les decía. Los enemigos de Pablo que se encontró ahí en Tesalónica, que también surgieron en Corinto y en Éfeso, porque siempre, mire, todo aquel que predica el Evangelio tiene que armarse del pensamiento que te van a salir enemigos, porque acuérdense que hay una guerra, una lucha de la verdad contra la mentira, ¿sí? Del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia, con el legalismo, con cosas de los hombres, tradiciones de los hombres, y siempre va a haber esa controversia. Aunque tengas tú un corazón sotototote así, vas a tener que afirmarlo, ese corazonzote que Dios te ha dado y que tú tienes para ser un ministro, como lo vamos a ver que Pablo era, ¿sí? Entonces lo acusaban, decían que él mentía en sus enseñanzas porque querían obstaculizar el Evangelio. Y siempre habrá gente que, aunque esté metida por sus acciones, lo único que están haciendo es obstaculizar el Evangelio, el progreso del Evangelio. Y esto le sucedió a Pablo. Propagaban calumnias sobre él, tratando de afectar su reputación como apóstol. Miren, cuando alguien ataca la reputación de otro, es porque no tiene argumentos sólidos. Se atacan los argumentos, no la persona. ¿Entienden eso? Se atacan los argumentos, las conductas, pero no a la persona en sí. No, porque Pablo lo entendía perfectamente. Esto habla de un carácter maduro que Pablo llegó a tener, que fue desarrollando, obviamente. Pero como dijo un anónimo de hace ya bastantes años, dijo lo siguiente: mira, preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres. O sea, lo que realmente eres, pues eso es lo que eres. ¿Por qué? Porque tu reputación es solo lo que otros piensan de ti. Y la gente, ¿cuántas veces no hemos juzgado precipitadamente a alguien por su apariencia o por algo, por su apariencia o una impresión que te causó? Ay, a mí se me figura que es bien enojona esta señora. Ay, hermanos, somos muy precipitados. Se te figura, te parece. Ay, me cae gordo ese. ¿Saben qué? Esas son cosas tan de nivel acá, de un cristiano, tan pobres, tenemos que crecer, hermanos. Sí, porque pues tú no sabes. En una ocasión, no hace mucho, pues el domingo pasado, alguien me dijo: ay, hermano, fíjese que el hermano fulano de tal, pues le saludé y no me contestó. Le dije: ¿eso te afecta? Ay, pues le digo: ¿cómo sabes tú qué es lo que está pasando en este momento? ¿Sabías que su esposa está enferma? Ay, no sabe. Pues él, yo creo, pensando, orando dentro de sí, pasó buenos días, y el otro pensando en su esposa que estaba malita. Dice: ay, Entonces, sin embargo, tu carácter es lo que eres. Por más que lo disimules, si tu carácter es amable, pues es amable. Pero si no es amable, por más que lo disimules, siempre brinca. Siempre. Porque eso es lo que eres.
¿Sí? O sea, eres mala onda, eres de feo carácter, ¿no? No te pueden decir, no, te prendes. Ese es tu carácter. Y la gente se puede equivocar en la opinión que tienen de nosotros. ¿Verdad que sí? Mira, alguien dijo también que tus dones, los dones son las habilidades que Dios te dio o nos dio. Y alguien dijo, tus dones, tus talentos te abren las puertas, pero tu carácter te las cierra. Y cuando yo pienso en esta frase que escuché hace muchísimos años, me acuerdo o sea, siempre vienen a mi mente gente del ámbito deportivo. Por ejemplo, allá en México tenemos futbolistas bien conocidos y todo el mundo, son ídolos, ¿verdad? Pero algunos por su habilidad para jugar el soccer, ¿no? Pero al paso del tiempo, cuando ahora los nombran, fulano de tal, para no decir ningún nombre, ¿no? Fulano de tal, pues un carácter prepotente, soberbio, mal hablados. Entonces, pues sí, jugará muy bien el fútbol, pero híjole, qué persona tan desagradable. Entonces, los enemigos de Pablo querían darle duro a la reputación del apóstol. Y a él le hicieron 3 acusaciones que eran falsas, por supuesto. Decían que él predicaba falsas enseñanzas, doctrinas erróneas, que él tenía motivos impuros escondidos y que por eso iba con los tesalonicenses y que engañaba a los mismos tesalonicenses para sacar provecho económico. Y Pablo respondió a cada una de esas acusaciones. O sea que sí les tuvo que aclarar a los cristianos, ¿sí? Y les dijo en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error. Fíjense lo que dice, mi exhortación, o sea, mi enseñanza, mi predicación no procedió de error. ¿Por qué dijo esto? Porque lo estaban acusando, ¿sí? De que él estaba enseñando cosas erróneas. Decían que predicaba cosas falsas, que predicaba fantasías y cosas de ese tipo. Pero a mí me llama la atención la palabra error por una razón. Porque Pablo utilizó la palabra griega planetes, de donde se deriva la palabra planeta. Pero ¿qué sentido tiene? Bueno, esta palabra error aquí describe a un planeta errante que viaja sin rumbo en el universo, así como las estrellas fugaces que, ¿verdad? O los cometas, ¿pero dónde van? Nomás andan dando vueltas, sin rumbo, no tienen a dónde llegar, nomás andan, ¿sí? Esto es bien interesante porque metafóricamente significa maestros sin rumbo fijo, vagando por todos lados, y yo añadiría de iglesia en iglesia. ¿Se han fijado cristianos que andan así vagando como planetas sin rumbo, como cometas sin rumbo? ¿Y en qué caen? En el error. ¿Por qué? De tanta cosa que oyen, que al rato están todos confundidos y muchos terminan siendo ateos. Por eso no es bueno andar como planeta errante. Y a Pablo lo acusaban de que él era uno de esos, cuando era todo lo contrario. Esto, bueno, Pablo en otras palabras como si estuviera diciendo, yo no soy un falso maestro, ustedes me conocen, ustedes recibieron la palabra no como de hombres, sino como fue la palabra de Dios. Yo no ando de aquí para allá, yo tengo metas definidas, propósitos concretos, no nada más ando soltando así para allá como el día de hoy. Si ustedes son observadores, hay un montón de cometas que andan por todos lados, vagando sin rumbo. O sea, si tú le dices, oye, ¿qué estás haciendo? Yo sirvo al Señor.
Sí, pero ¿cuál es tu propósito? ¿En qué Dios te enfocó? No, pues yo viajo aquí, viajo allá, y enseñan una cosa, otra, sin ton ni son, como hacer disparos al aire, a todo le tiran y a nada le pegan, y no, y lo desagradable de esto, o lo terrible de esto, es que muchos de ellos enseñan doctrinas falsas. Pues, fíjense, a Pablo lo acusaron de que él era uno de esos, cuando era al revés. Porque generalmente el que está desviado, para defenderse, ataca al otro en su reputación y lo calumnia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen? Por su causa, por la causa de Jesús. ¿Cuál es la causa de Jesús? Predicar el evangelio, hermanos. Y cuando surgen detractores, aún de dentro mismo de la iglesia, no debemos de tratar los asuntos y poner las cosas en orden, pero no debemos de engancharnos, sino seguir adelante, como Pablo. Ahora, esto nos muestra que siempre que un ministro de Dios está comprometido con Dios, así como ustedes, amén, van a recibir acusaciones, calumnias. No va a faltar quien diga cosas de ti. Pero acuérdate bien de esto, no te sorprendas, ni te molestes. Yo me acuerdo cuando iniciaba Casa de Oración, pues un pastor dijo cosas, y cuando el que fue mi pastor dijo cosas, dijo mentiras, o sea, eran calumnias, y cuando llegaron a mis oídos, pues me enojé, así como tú, y me molesté y dije: pero ¿por qué está diciendo esas mentiras? Y yo me puse mal, dije: no, qué mala onda, pero ¿por qué está diciendo eso de mí? Y me acuerdo claramente que en oración yo le dije: Señor, mira, sí, yo veo, claro que estoy al pendiente. Claramente el Señor me dijo: ¿es verdad o mentira lo que está diciendo de ti? Y yo le dije: Señor, tú sabes que es mentira, entonces ¿qué te preocupa? Así me dijo: preocúpate si lo que dicen es verdad. Ahí sí, o sea, que si lo que dicen es verdad, ahí sí preocúpate. Pero mientras digan hasta que tú eres el anticristo, o eres de lo peor, como suelen ser los calumniadores, si es mentira, tú sabes que es mentira, no te preocupes. Bendícelo, como dijo Jesús. Y eso es lo cristiano, ¿o no? Y como que algo nos sucede y se nos olvida. No. Entonces, siempre que se ve a un cristiano comprometido como los primeros cristianos, que hasta dieron su vida, ellos tuvieron enemigos bien terribles, y sin embargo ponían la otra mejilla. Y no, la verdad, si quieres conocer cómo vivían los primeros cristianos, eso está plasmado en la historia de la iglesia. Bueno, en el libro de los Hechos y en lo que se conoce como la historia de la iglesia, hay muchos volúmenes que son históricos, escritos, que dejaron crónicas de cómo vivían y cómo eran los primeros cristianos. Aquellos eran gente bien formada, porque tuvieron maestros bien comprometidos y bien derechos, y produjeron discípulos de calidad, porque ellos eran de calidad, y muchos de ellos murieron, ¿sí? Y hacemos un traslado de esos tiempos a los tiempos actuales, y uno dice uno: híjoles, los cristianos de hoy parecen hechos en China, con todo respeto para los chinos, ¿no? Bueno, es que muchos productos chinos no son buenos, aunque últimamente, según la rama de la fabricación y todo, están haciendo como que ya les caló eso de que, pues son chinos, ¿verdad? Así bien chafas, bien, bueno, esa palabra es mexicana, ¿no? Así muy corrientes, ¿no? Un uso, dos y ya, porque son de pésima calidad, y como que ya les llegó, ¿verdad? Y según eso están haciendo ahora
autos de muy buena calidad. ¿Sabe? Yo no tengo un auto chino. Pero los cristianos hoy parecen de papel de China. O sea, no aguantan nada. Y ministros que tú dices, no, este es de hilo de coser, ¿verdad? Pues no aguanta nada, luego se rompen. No, hermanos, no. Y a Pablo lo acusaban de eso. Sin embargo, él lo aseguró. ¿Por qué? Porque eran mentiras las calumnias. Fíjense, en Hechos 26-24, un hombre llamado Festo tachó de loco a Pablo. ¿Alguna vez te han tachado de loco? Hechos 26-24 dice: Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice: las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. No estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Claro, le parecían locas porque pues lo desafiaban. ¿Sí? Exagerado. Una vez alguien me mandó un correo y dijo: ay, yo oí unas 2, 3 predicaciones suyas, pero me gustaron mucho, pero después ya no, dice usted es muy exagerado, usted es muy demandante, ay, no, el evangelio es para abrazar a los hermanos y a la gente. Yo no contesto esos correos para evitar la confrontación, ¿no? Pero yo dije, no, bueno, sí, es parte de consolarlos, animarlos, pero también de decirles la verdad, ¿no? Si no, ¿cómo? Pablo le dijo a Timoteo: mira, la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para redarguir. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, preparado para hacer la obra. Entonces, pues, ¿cómo que todo bonito? No. Si ustedes se fijan en las cartas como esta que estamos leyendo de Tesalonicenses, Pablo está corrigiendo. Y obviamente a los que andan torcidos, pues no les gusta. Y luego algunos dicen: ay, eso lo está diciendo por mí. Como una vez terminó estaba yo en una congregación, terminó la reunión y alguien se me acercó y me dijo: oiga, pastor, eso que dijo, lo dijo por mí. Estaba bien enojado, era un hermano. Y yo le dije: pues ni lo conozco, hermano, ¿cómo voy a decir yo cosas de usted? No, es que a lo mejor mi esposa vino y le dijo. Y su esposa nomás le decía. Le digo que Dios le está hablando y no me cree, piense que yo vine a decirle a usted. Y le dije: no, pues yo ni los conozco. Y luego dice: entonces sí está hablando de mí, ¿sí o no? Le dije: pues sí, fíjate. Porque si a ti te vino el mensaje, pues entonces ¿a quién? Y ahí mismo en casa de oración, más de alguno me ha dicho, cuando toco algún tema, pues no falta alguno que anda así medio planeteando. ¿Sí? Entonces el Señor quiere meter propósito y orden y se sienten aludidos y eso que dijo lo dijo por mí. Y a los miembros de mi congregación sí le digo: sí, lo dije por ti. Pues ¿a quién más? Ni modo que por los que están allá afuera o por los que están pasando enfrente. No, pues viniste a oír palabra de Dios. No, pues entonces ¿para quién es? Pues para ti. Entonces pues esto es para ustedes. Los pillé. Fíjate que a Jesús, en Marcos 3:21, en la versión lenguaje sencillo, fíjate lo que dice: cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Al mismo Jesús, sus mismos familiares, sus hermanos. En otra versión dice: porque lo que decía no tenía cordura, porque decía que era hijo de Dios. Ahora, volvamos rápidamente a 1 Tesalonicenses 2:3. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error.
Ese era, ya expliqué la primera aclaración que hizo. Y luego dice, ni de impureza. ¿Saben que a Pablo lo acusaban de ser inmoral? Porque la palabra impureza en el griego tiene que ver con impureza sexual. ¿Quién sabe qué él diría? No, Pablo no especifica. Pero cuando él dice, pero mi exhortación no tenía motivos impuros. O sea, yo nunca rebasé la línea. ¿Por qué dijo esto? Porque lo estaban acusando. ¿Se acuerdan que Pablo escribía en sus cartas y decía, por ejemplo, salúdense con un ósculo santo? ¿Se acuerdan? O sea, con un beso santo. Y lo acusaban y decían, nah, Pablo le gusta andar besando ahí a las hermanas. Y qué mala onda, ¿no? Cuando los cristianos, ustedes saben que los cristianos en aquellos tiempos, el libro de los Hechos dice que ellos se reunían, ¿verdad? Comían juntos. Ellos les llamaban reuniones agape o ágape, que significa amor, pero el amor de Dios. O sea, sus reuniones estaban plagadas de la presencia de Dios, había mucha comunión, convivían juntos, compartían la comida, o sea, eran muy fraternales, se amaban en el Señor. Pero ustedes recordarán que Nerón acusó, cuando Roma se incendió, acusó a los cristianos de que ellos habían sido. O sea, los cristianos siempre, desde el inicio, han recibido calumnias y mienten contra el Evangelio y contra los cristianos. Y nosotros tenemos que entender eso, hermanos, para que no los sorprenda. Para que no los sorprenda. Pablo, cuando habló con los pastores, eran los pastores, los líderes de Éfeso, esto está en Hechos 20, no tenemos que leerlo, pero dice, miren, yo no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Les he hablado, ya ahora estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Dice, pero cuiden bien al rebaño. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, o sea, que harán estragos entre el rebaño, afectarán a las ovejas. Y luego dice, pero aún de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen perversidades. ¿Se acuerdan de esa escritura? Está en Hechos 20. O sea, de entre nosotros mismos, dice, yo sé, estoy convencido, porque no todos a la larga, muchos empiezan bien, pero en el trayecto algo les sucede en su corazón. Algo les sucede, el orgullo los puede envolver, la soberbia, la prepotencia, o sea, tantas cosas que nos pueden suceder a cualquiera. No estamos exentos ninguno, pero como en la casa de Dios hay orden, a la hora que se mete el orden, pues solamente hay dos reacciones posibles. Una es aceptar la disciplina, la exhortación, el regaño, como quieras verlo, es aceptarlo o rechazarlo. Aquí el consejo de Dios es, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Yo he oído predicadores que dicen, castiga, Dios no castiga. Pues ¿cuál Biblia lees, pues? ¿Cómo que Dios no castiga? ¿Ustedes no disciplinan a sus hijos? ¿Sí o no? Ah, pues qué mala onda son. No, ¿y por qué los disciplinan? Porque los aman, ¿no es cierto? Igual Dios. Fíjate, una vez vi una escena, ahorita me estoy acordando, de unos niños. Estaba yo hablando con unos hermanos y andaban dos hijos de estos hermanos jugueteando ahí, ya había acabado la reunión. Y de pronto uno de ellos pues se puso mal algo y le arrebató algo, y el otro niño no, y empezaron a pelear y que lo avienta. Entonces yo, no, y lo tiró por ahí.
Entonces el papá voltea y luego el niño se queda, papá, es que él primero, hijo, le dice, ya te he dicho, como que el niño sí le gustaba aventar, ¿no? Ya te lo he dicho varias veces. Está bien, papá, dice, perdóname. ¿Y saben qué hizo el niño? Se viene caminando así y está en una silla y se pone. ¿Para qué le dé? Y órale. Hasta el papá se sorprendió. Le dijo, ¿qué onda? Ay, hijo, pues sí, es que fallé y merezco una disciplina. Yo dije, órale, qué lección está dando a los dos, ¿no? Tu niño. Pero generalmente no es así, ¿verdad que no? No, le corren. Yo me acuerdo una vez que cuando era un niño que hice una travesura y que sale mi mamá. No, pues ¿cuándo me alcanzó? Nunca me alcanzó, pero mi papá sí me alcanzó. Y así me fue. ¿Verdad? No, pues por más que corran, por más que se vayan a quién sabe dónde, Dios los va a alcanzar. No, nadie puede huir de la disciplina del Señor. Si fallamos deliberada o inocentemente o como sea, si cometemos errores, no podemos escapar. Es mejor detenernos y ponernos. Órale. Bueno, seguimos. Dice en el versículo 3, sigo allí, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Fíjense esa frase, ni fue por engaño. Aquí la palabra engaño viene de una palabra griega que significa literalmente tirar el anzuelo. ¿Qué piensas cuando oyes esta frase? Tirar el anzuelo, porque vas a pescar, ¿no? Ahora, el anzuelo, cuando a mí me gusta pescar, y hay distintos anzuelos, distintas carnadas y anzuelos según lo que quiera pescar. Si quiero un dorado necesito cierto tamaño de anzuelo, pero también de carnada. Es diferente. Si quiero un pez vela, una vez agarré uno. Pero la carnada es bien diferente, totalmente diferente. Pero aquí, fíjense, para que tome sentido, tirar el anzuelo. O sea, Pablo dice, no, yo no soy de esos que tiran el anzuelo. Ahora, cuando se tira un anzuelo en el mar o en el lago o en el río, con un señuelo, la mayoría son de plástico. Engañaste al pez. ¿No es cierto? Creyó que era algo comestible, lo engañaste y picó. O sea, mordió el anzuelo y te lo comiste. Entonces, en sentido negativo, Pablo dijo, no, espérame, yo no soy de los que tiran el anzuelo con alguna frase, es que no te has dado cuenta, cosas como anzuelos que a ver si muerdes, y muchos muerden el anzuelo y se los tragan. ¿Sí? Y le ponen en el anzuelo, le ponen la carnada exacta. Puede ser una mentira, una calumnia, apelando a los sentimientos. Ay, es que hubieras visto cómo me trataron. Eso te trata así, no, y ya ni te cuento. Y tú, ay. Bueno, siempre que escuches una versión de un calumniador, ¿sabes cómo atrapar a un calumniador? Es bien fácil. ¿Quieren que les diga cómo? Bien fácil. Ok, me estás dando tu versión. Voy a escuchar la del otro. Y vas a ver cómo se ponen. Te van a decir, no, te va a decir que yo esto y esto y esto. O sea, ya te está diciendo. Son terribles, pues no muerdas el anzuelo. Dice Pablo, no, yo no soy de esos. Mi motivación es correcta. Pero no solo, bueno, un sinónimo o algo en esta definición de tirar el anzuelo también se puede traducir como tender una trampa. Dice, no, yo no soy ningún tramposo que tiende trampas. Ahora ya, ustedes piensen en una trampa, por ejemplo, para agarrar palomas, para agarrar
qué sé yo, un armadillo, o sea, animales que mucha gente se alimenta de ellos, les ponen trampas, ¿se han fijado? Y los engañan. Pero en sentido negativo, pues hay gente bien tramposa. Utiliza situaciones, cosas, y de una manera deliberada y planeada y con dolo. Es como, lo denigran a la otra persona, pero es como queriendo poner una trampa para que caigan. Y dice Pablo, no. Es como si él hubiera dicho, yo jamás he tirado al anzuelo para que la gente lo muerda. No, no. Tampoco he tendido ninguna trampa a nadie. ¿Recuerdan lo que vimos ayer que Pablo le dijo a los corintios en 2 Corintios 4:2? Dijo lo siguiente: antes bien, hemos renunciado a lo oculto. ¿Se acuerdan de eso de ayer? Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ahora volvamos a Tesalonicenses 2, en el versículo 4, el apóstol Pablo sigue mostrando que cuando lo acusaban, o que lo acusaban también de buscar la aprobación de la gente en vez de la de Dios, o sea, como querer quedar bien con la gente sin importarle a Dios. A los Gálatas Pablo les dijo, ¿me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? Porque si yo quisiera agradar a ustedes, no agradaría a Dios. Prefiero agradar a Dios, que a fin de cuentas es el que a quien le vamos a dar cuentas, ¿verdad? Entonces Pablo en el versículo 4 dice, fíjate cómo lo plantea, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Cuándo es o cómo es cuando Dios aprueba a alguien? Dios te deposita responsabilidad, entiéndase, ministerio, en cualquier área del servicio a Dios. Dios deposita su confianza en ti y deposita en tus manos, porque te ve de corazón sincero, con buenas intenciones. En ese momento eres aprobado por Dios y Él te confía, porque dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y luego añade, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿A quién debemos agradar? Miren, debemos ser leales unos a los otros, pero sobre todo a Dios. Si mi lealtad hacia ustedes traiciona la lealtad hacia Dios, estoy reprobado. Porque a fin de cuentas Dios es el que me va a justificar, ¿sí o no? Porque a veces tenemos la lealtad muy mal entendida. Por ejemplo, tú eres mi amigo y pues ándale, resulta con que hiciste una tranza, un fraude, algo hiciste. Entonces, como somos amigos, según la amistad que la Biblia enseña, yo debo exhortarte a ti y decirte, oye, no, eso que hiciste está mal, ¿sí o no? ¿Voy bien? Pero el otro dice, yo pensaba que eras mi amigo. A ver, ¿qué concepto de amistad es la que tú tienes o de lealtad? ¿De que te tape lo malo que hiciste? Eso no es ser verdadero amigo. O como decimos en México, eso es ser alcahuete. ¿Sí entiendes esa palabra? Bueno, es como tolerar, hagas lo que hagas, pero yo te soy fiel amigo. Así traiciones a tu esposa, a quien sea, pero yo seguiré siendo tu amigo. Es que no. No, porque Dios reprueba eso. Y Dios dice que, fíjate, Dios dice, que ni aun comáis. ¿Sí o no dice así? Con alguno que se dice hermano y fuera borracho, adúltero, idólatra, mentiroso, y da una lista ahí en Corinto. Y nosotros decimos, eso dice Pablo, pero no, Pablo era medio duro. Pero tú eres más bueno.
No, hermano. Dice, al que cause divisiones, amonéstenlo, y si no, pónganlo en disciplina y sáquenlo. ¿Sí o no dice eso? Entonces, porque a Dios es al que le debemos lealtad suprema sobre cualquier lealtad entre nosotros. Pero dentro de lo que es el concepto de lealtad, debemos de ser también sólidos, ¿verdad? Yo compartí algo de esto el domingo pasado en la congregación. Hay pastores que abandonan sus ovejas, sus responsabilidades, ya nomás porque algo les pasó y ya me voy, y se van y dejan todo tirado. Y esa es una falta de lealtad y de humildad y muchas cosas, ¿sí? Entonces, ok, tu amigo abandonó a su esposa. Bueno, de tajo no cortas tú la amistad, sino que vas con él y lo haces reaccionar, ¿no es cierto? Y le hablas y oras con él y le aconsejas. Si recibe el consejo y rectifica, qué bueno. Si no, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Pero ya no lo puedes considerar alguien con el que tú convivas. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque le debemos lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca y Él nunca nos va a hacer desleal. Y entre nosotros, pues sí suceden cosas, ¿no? Entonces, sigo leyendo. Al final dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y luego fíjense la frase última, dice, que prueba nuestros corazones. Que prueba, que examina. Que al fin del día Dios saca a la luz lo que hay oculto. Que Pablo dice, yo renuncio al oculto. Tarde o temprano lo saca. Por eso es mejor nosotros sacarlo y dejarlo allí, a luego que el Señor lo saque, pero delante de todos y quedamos avergonzados. ¿Sí? Entonces Pablo dice, no, yo no soy como ellos dicen que soy. Y en los primeros versículos decía, ustedes me conocen. Si no me conocieran, bueno, pero ustedes saben, cuando yo fui a ustedes saben quién soy yo, les decía Pablo. Ahora vamos al versículo 5, que esta era otra, digamos, hasta quinta acusación de que él hacía negocio con la predicación. Dice, porque nunca, versículo 5, porque nunca, noten eso, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Saben qué son palabras lisonjeras? Las palabras lisonjeras son adulaciones exageradas que una persona hace a otra, pero con el propósito de sacarle para provecho del lisonjero, del adulador. Ay, hermano, y usted siempre tan contento. No, usted la verdad, yo soy su fan, hermano. Yo a usted, y empiezan a lisonjearte. No, mira, tú eres el mejor, tú eres la mejor. Y luego, pues a quién no le gusta que le digan palabras bonitas, ¿no? Nada más que cuando son con dolo, con una intención de sacar algo, como el típico, ¿verdad? Ay, hermano, qué bonito está su reloj. Y hay hermanos que son bien buena onda, muy generosos, súper. Inclusive pueden hasta tener el don de dar, porque Romanos habla de, hay un don de dar. Hay gente que es bien generosa, que siempre están dando. Y los demás ven y les tienen envidia. Y dicen, ¿por qué tiene? ¿Verdad? Pues porque es generoso y Dios lo bendice. Entonces, pero siempre va a haber gente alrededor que se fija. Y se te acercan y te dicen lisonjas. Te hablan bonito. Y luego, ay, hermano, ay, algún día yo quisiera traer un reloj como el que usted tiene. Y tú caes en la trampa. Te tiran el anzuelo. No, tenga, hermano, se lo regalo. No, agárralo, hermano. Bendición del Señor. Luego ya se va. Y tiene una colección de relojes del tremendo. Fíjate, una vez un pastor me dijo, fíjate
Fíjate, ahorita tengo problemas con un misionero que tenemos en España. Le digo, ay, ¿qué problemas tienes? Dice, fíjate que él siempre era así como, o sea, él veía a la gente que llegaba a la congregación, si venían en un auto así lujoso, se les acercaba y así bien amistoso, ay hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, y siempre así muy acomedido. Y yo me empecé a fijar que a los otros que ni carro traían, pues ni caso les hacía. Entonces yo le llamaba la atención, oye, no seas así, mira. Pero bueno, se alineó y empezó a crecer en el Señor. Tuvo un llamado genuino y ahora es nuestro misionero. Es el primer misionero que sale de nuestra iglesia, dijo, rumbo a España. Entonces fíjate que acabo de ir a visitarlo y ya lo regresé. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues ¿qué crees? Pues me hospedó en su casa. Y si me hospedó en su cuarto, te voy a dejar mi cuarto, pastor. Ah, muchas gracias. Y si pues yo me dijo, aquí tienes un espacio para que cuelgues tu ropa. Entonces pues yo abrí el closet y veo una colección de corbatas. Era bien fan de las corbatas. A mí una vez se me acercó, por cierto. Y curiosamente, qué bonita su corbata. Nada más que alguien me distrajo. Pues es que es bien fácil caer en esa trampa, ¿no? Porque hay gente real, o sea, que no son lisonjeros. Hay gente que sí te lo dice, ay hermano, pero no por querer sacar, pero hay otros que no. Y luego me doy cuenta, tenía una colección de relojes que él ya había visto. Y dije, oye, ven para acá, le dice. Veo en tu cuarto esto y esto. Ay, hermano, Y ya cuando comparten la congregación que ya había iniciado, bueno, pues se dio cuenta que estaba abusando o sea, para sacar beneficio. Incluso les llegó a decir que no le mandaban su sostenimiento económico de México. Ay, hermano, no me ha llegado. Oren para que no se tarden. No, pues no falta. Es como si yo les digo, ay hermanos, fíjense que tengo una necesidad y necesito $5,000. Pero ya ven que Dios es fiel, hermanos. Es más de unos de ustedes, como son buena onda, pues van a morder el anzuelo, ¿no? Así, hermano, Dios me habló. Ahí le va. Bueno, Dios te bendecirá, pero ¿saben qué? Hay que estar más truchas, más listos, para que no nos tomen el pelo. Los lisonjeros, los que hablan de más, los que se exceden en su acercamiento contigo y te dicen que tú ay, te hacen fiesta. ¿Qué aguas con esos? Había uno con el que yo luchaba hace años, ¿no? Cuando yo lo miraba, siempre, en lugar de saludarme, hola Chuy, ¿cómo estás? Se acercaba y me decía, y yo, mira mis calcetines también. No, ¿saben qué? Sentía bien feo. Nunca me dio buena espina ese hermano. Yo le decía, oye, es más, un día fui hasta un poco grosero con él. Porque en lugar de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, Dios te ha bendecido. Mira los zapatos, esos zapatos son de marca. Oh, ¿qué onda con eso? Bueno, al tiempo sale. Es gente aduladora, ¿entienden? Y Dios los evidencia bien vergonzoso y suelo. No, hermanos. Pablo decía, no, yo no. No. Dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. No, tampoco. Dios es testigo. Ah, qué mejor testigo. ¿No es cierto? Qué mejor testigo. Cuando alguien te acusa, te calumnia, y tú sabes que es mentira lo que dicen, simplemente tú dentro de ti, o lo puedes decir, mira, Dios es testigo. Si lo que dicen
es verdad o mentira. Como sé que es mentira, yo estoy tranquilo. Duermo en paz, mi conciencia está bien, pueden decir lo que quieran, pero Dios es testigo, porque a fin de cuentas nada se puede esconder al Señor, ¿verdad que no? No, amén. Dice que Él conoce, que Jesús conocía todo lo que había en el corazón de los hombres. Él conoce todo. Ay, gloria a Dios. Fíjate qué tremendo. Ni encubrimos avaricia, Dios ya es testigo. Fíjense, un día, hermanos, déjenme contarles algo. Un día, esto fue ya hace muchos años, como en 1985, por allí. Bueno, hubo un evento en la ciudad de León, Guanajuato. Y a mí me invitaron, había como 10 predicadores, y yo era uno de esos predicadores. Y recuerdo que después de la predicación se me acercó un hermano, uno de los predicadores. Él no era mexicano. Y se me acercó, hubo un receso y se me acercó y me saludó así, bien amable, ¿no? Ay, pastor, buena palabra, buena palabra. Dice, me gustaría hablar contigo. Dice, porque se ve que tú tienes, ¿cómo me dijo? Tú tienes potencial. Le digo, sí. Dice, ¿comemos juntos? Le digo, sí, está bien, comamos juntos. Ya llegó la hora de la comida y nos fuimos por ahí a un restaurante. Y empezó a lisonjearme. Y empezó, no, es que ¿sabes qué? Dios me mostró. Y fíjate que tú, que quién sabe qué, que no sé qué. Dice, fíjate, yo estoy haciendo una red de ministerios, ¿verdad? Dice, y yo, así me dijo, y yo quiero decirte algo. Yo te voy a enseñar, Chuy, porque tienes mucho potencial. Yo te voy a enseñar a cómo hacerle para que tú hagas y le saques lo que quieras a los hermanos. Tenía el mismo diablo enfrente, hermano. Híjole, entonces yo me le quedé viendo y guardé silencio, ¿no? Pero fíjate qué cosas. Tuve un sentir así como, suéltale el hilo. ¿Sí entienden esa frase? Suéltale el hilo a ver hasta dónde llega, ¿no? Le digo, ¿de veras tú me enseñas? Dice, sí, ¿te interesaría? A ver, explícame. Dice, mira, yo te puedo enseñar el lenguaje que utilices para sacarle lo que quieras a la gente, que hagan lo que quieran, hasta su vida por ti. Te los traes aquí, mira. Y yo, ¿y cómo? No, pues es que a la gente, mira, ¿tú no le haces a la profecía? Pues no, pero es bien fácil, nada más diles, fíjate, todo eso yo lo escuché en 1984, 85, hace casi más de 30 años. Y eso es lo de hoy. Eso es lo de hoy. Y me dice, a mí me va muy bien el ministerio. O sea, yo les sé sacar el dinero a la gente. Y después de hablar, ya no aguanté. Y le dije, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo. Mira, yo no tengo mucha experiencia en el ministerio, pero el llamado que yo tengo para servir a Dios es genuino. Es real. Y yo aborrezco la manipulación y la corrupción. Le digo, conmigo te equivocaste. Quizás agarres a otros que los convenzas. O sea, tiró el anzuelo, me lisonjeó para enseñarme y fuera de su red para crecer su imperio. ¿Te imaginas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, Toño es testigo, como uno de los pastores de Guadalajara. Si nosotros quisiéramos acumular iglesias, o sea, así que somos tantas iglesias, tantas congregaciones, literalmente, hermanos, seríamos mínimo, ¿cuántos te gustan, Toño? O sea, mínimo, ¿cuántos miles de casas de oración alrededor del mundo? Ustedes ni se imaginan. Es más, no hay día que no entren solicitudes de gente. Pastor, queremos formar parte de su ministerio.
queremos estar bajo su cobertura. ¿Cuáles son los requisitos para entrar? Hermanos, nosotros no somos así. Si quisiéramos iglesias, tuviéramos miles. Nada más del día que llegamos aquí a Nueva York, al día de hoy tengo 7 solicitudes. O sea, diario entran, diario. Y de países que ni se imaginan. No, hermano, nosotros no andamos acumulando iglesias. Nosotros, la dirección para nosotros fue hacer discípulos, hacer la obra del ministerio, perfeccionando a los santos para que ellos se encarguen de hacer el ministerio, pero no andar acumulando. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque así Dios no nos dijo a nosotros. Entonces, ustedes son producto de eso que Dios puso en nuestros corazones. Y yo les puedo decir con toda claridad, como Pablo les decía a los corintios, ni ropa ni nada he codiciado de ustedes. ¿Algunos de ustedes le hemos pedido algo? No hay uno que se pueda levantar. A mí, usted me pidió, usted tiró el anzuelo y me enganchó y me quitó. No hay nadie. ¿Por qué? Porque así no trabajamos. Porque ese no es el ejemplo, como el caso de Pablo. Pero vamos avanzando. Vamos al versículo 7. Dice: antes fuimos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjate, aquí hay algo bien interesante. Los enemigos de Pablo lo acusaban de ser tirano, que abusaba de su autoridad. Ellos confundían la firmeza que tenía el apóstol Pablo en las verdades del evangelio y la disciplina que él aplicaba. ¿Se acuerdan al de Corinto en el capítulo 5? Dice, hay uno que tomó a la esposa de su padre y ustedes no han hecho nada. Dice, el tal se ha quitado. ¿Se acuerdan? Tengo que ir yo para... No han hecho nada, dijo. Entonces metió disciplina y se veía como muy agresivo Pablo. No. Lo que pasa es que la gente confunde la responsabilidad que tenemos los pastores de aplicar la palabra de Dios, pero aquí hay una lección que Pablo nos da, porque si ustedes se fijan, dice en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, fíjate, tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, aquí vemos a un apóstol totalmente diferente a lo que lo estaban acusando. Uno de mis maestros en el seminario bíblico un día nos dio una enseñanza hablando de esta carta, y esa enseñanza él la tituló El apóstol de hierro y de terciopelo. La tengo bien presente y esa clase la escuché hace más de 40 años. Dice, el apóstol de hierro y de terciopelo. Y yo, ahí tengo las notas, yo escribí todo así, lo más rápido que podía. Decía, Pablo era un hombre de hierro en cuanto a las verdades del evangelio. Era inflexible, como una vara de hierro, como cuando dice Apocalipsis que Jesús, cuando venga en el milenio, gobernará con vara de hierro. No significa que con una vara de hierro para darles en la cabeza, no. Significa una barra de hierro así gruesa que nadie puede doblar. Nadie por más fuerte que sea, ni Superman puede. Eso es lo que significa gobernar con vara de hierro. O sea, inflexible en cuanto a la justicia. Y Pablo era inflexible, era un hombre con unas convicciones tremendas en cuanto a la vivencia y a la aplicación de los principios del evangelio. Era inflexible. No era fácil que sus sentimientos lo arrastraran. Tenía que aplicar la disciplina. No era como algunos padres que saben que tienen que disciplinar a sus hijos
Y luego intercede la mamá, ¿verdad? Ay, está chiquito, tiene 5 años, no sabe lo que hace. Déjalo, dale su domingo para que gaste, no lo castigues. Y luego el papá, ay, pero es que ya le había dicho. Y termina convenciéndolo, la esposa. No hay de esas aquí, ¿verdad? Ni tampoco padres tan flexibles. No, acuérdense de eso. En las cosas de Dios, en los principios de Dios, tenemos que ser inflexibles. Ese era el apóstol de hierro. Esa inflexibilidad fue la que provocó que Pablo reprendiera a Pedro públicamente y lo corrigiera de la hipocresía con la que estaba actuando. Era inflexible, era de hierro, pero tenía el otro lado. Era tierno. Había ternura en él, había sencillez en él, y ese es el contraste. ¿Sí? Fíjate, el desequilibrio está cuando tú eres demasiado tierno y amas a todos los hermanos, y como decíamos ayer, hasta el diablo lo abrazas. Hasta el diablo te lo haces amigo, y eres misericordioso, y más que Dios, porque Dios dice que Él es justo, y el que disciplina, disciplina por amor. Pero nosotros decimos, no, se la paso, espero ya no lo vuelva a hacer. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, es claro. Entonces Pablo tenía ese equilibrio. Fíjate bien, en cuanto a las verdades del Evangelio, inflexible. En cuanto al trato, aún con el que había violentado la palabra de Dios en su momento, esa ternura lo equilibraba, como el fornicario de Corinto, que lo expulsaron de la iglesia porque no se arrepentía. Pero cuando Pablo supo que se había arrepentido, les escribió la segunda carta y les dijo, ¿saben qué? Ese que ustedes castigaron, que yo castigué, dice, ya se arrepintió, pero se está muriendo de demasiada tristeza porque ustedes ya lo desecharon. No, recíbanlo de nuevo. Y ahí se ve el lado tierno, ¿no? O sea, de volver a abrazar al que se arrepintió. Como el hijo pródigo. Ay, ya no quiero nada contigo, ya me voy a la casa y que no sé qué, y dame lo que me corresponde. Y bueno, ya era mayor de edad, ahí está. ¿Quién le da a su hijo la herencia antes de tiempo? Sin embargo, se fue, desperdició todo, pero el padre siempre tenía la actitud y miraba cada día a ver si su hijo regresaba. ¿Se acuerdan de esa parábola, no? Y mientras por allá el Señor tratando con el pródigo, se gastó todo, le fue mal, ya no tenía nada, terminó comiendo comida de cerdos, y de pronto vino la reflexión. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Oh, ¿qué he hecho? Pero dice la Escritura, volviendo en sí, o sea, volvió a la cordura, volviendo en sí dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero voy a ir a la casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate, ahí estaba reconociendo ante Dios y ante su papá. Y se puso manos a la obra y empezó a caminar. Y un día el padre, que todos los días dice que salía y miraba a lo lejos esperando ver algún día su hijo arrepentido, y cuando lo vio, dice que corrió y lo abrazó, y olía mal, y lo primero que le dijo su hijo fue, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus siervos. Y el padre dio la orden y dijo, hey, traigan el mejor vestido, pónganle un anillo, sandalias nuevas, porque este hijo estaba perdido y se ha recuperado. Es decir, que la disciplina debe ser inflexible al que la merece, porque así dice la Biblia. Pero cuando se arrepiente, no pierdan la ternura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús era inflexible en su doctrina? Inflexible totalmente, pero era bien tierno. La ternura de Jesús es extraordinaria. ¿Se acuerdan cuando se le acercaron los niños?
Mira, el mejor parámetro son los niños, porque los niños tienen algo, ellos tienen algo en su inocencia que ellos poseen, y hay niños que salúdalo y así como que, y luego el otro se queda así. Me acuerdo del hermano Pablo Hunter, que ustedes oyen mencionar mucho. Una vez me dijo: oye, hermano Chuy, me dice, a ver, siéntate. Yo, dígame, hermano. Siempre que decía eso, una lección, una enseñanza. Me dijo, a ver, ¿se te acercan los niños? Y yo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Los niños quieren acercarse a ti? ¿O se te acercan los niños? Le digo, no, pues no sé. No, deberías de saberlo. Le dije, ¿pero por qué me dice esto? A Jesús se le acercaban los niños. ¿Sabes de qué habla eso? Me decía. De que los niños, en su sencillez, algo tenía Jesús que a los niños les producía confianza. Y cuando se acercaron a Él, ¿se acuerdan que los discípulos los quisieron correr? Y Jesús los reprendió, los regañó, déjenlos, dejen que los niños se acerquen a mí. De ellos es el reino de los cielos. Y dice, pues fíjate bien, porque si los niños no se acercan a ti de manera espontánea y sencilla, algo debes corregir en tu carácter. Y me dejó así como ustedes. Yo dije, ay, no, pues el siguiente domingo, ¿cómo creen que entré? Yo no me había fijado y entré. Pues hay cientos de niños ahí en casa de oración. Y aunque llego temprano a las reuniones, siempre hay gente que llega más temprano y ya andan niños ahí. Entonces yo entro y digo, ay, Señor. Entonces, lo que pasa es que no me había puesto, yo no me había fijado en un detalle como ese, no lo tenía presente. Pero voy caminando por un pasillo y salen dos niños y uno me dice, hola Chuy, así me dice, hola Chuy. Le dije, hola, y corrió y se me abrazó en la pierna y me ve, ¿cómo está, pastor? Bien. Y luego otro se me cuelga de acá. Y yo dije, ay, Señor, ay. Y sigo caminando. Bueno, no, la verdad es que yo no había puesto atención en eso. Pero cada reunión se acercan algunos niños. Es más, aquí ya me pasó. Y eso me da paz. Ay, sí, no, de verdad, porque alguien que tiene su carácter pues inflexible en el Señor, pero que le falta el otro lado, hasta los niños le sacan la vuelta. No, es verdad, hermano, es verdad. Y sus hijos ni se diga. Soy su hijo porque me tocó, pero mi papá, qué terrible, ¿no? No, hermanos, de hierro en cuanto a las verdades de Dios, pero de terciopelo, tiernos, amables, cuidando a las ovejas, exhortándolas cuando es necesario, disciplinándolas cuando es necesario, levantándolas cuando es necesario. Fíjense, si ustedes observan y siguen las transmisiones de casa de oración, los jueves es una reunión que específicamente damos mensajes de consolación, de animación, de exhortación, de animar, oramos por ellos, eso está bien claro para nosotros, ¿sí? Y muchísima gente, no solo de casa de oración, sino muchísima gente que ve la reunión del jueves, comentan eso, ¿verdad, Toño? Dicen, no, yo siento que Dios me abraza, estoy esperando la reunión del jueves. Todas dicen, pero la del jueves tiene eso. Y sí, porque entendemos eso. Es más, de hecho, el que va a predicar este domingo, en nuestra ausencia, yo le di una instrucción, le dije, mira, nada más te voy a dar una instrucción, no que lo que tengas que predicar, pero le dije, pero
Da un mensaje el que Dios te dé para consolar a las ovejas, para animarlas, porque pues todos los días batallan, ¿verdad? Como todos. Y ellos llegan a la casa de Dios esperando una palabra, ¿no es cierto? Eso así somos. Entonces, sí, pastor, fíjese, eso había puesto Dios en mi corazón cuando usted me dijo, si compartía. O sea, ahí está ese lado. Porque también ser todo de hierro, pues no, o también ser todo, todo misericordia, hermanitos, como un hermano que cada que predicaba lloraba, ¿te acuerdas? Siempre lloraba, decía, hermanos, yo los quiero mucho. Empezaba a llorar y ya no predicaba. Y nos ponía nerviosos, ¿verdad? Porque yo hablaba con él y le decía, oye, hermano, tienes que controlarte, está bien que tienes un corazón bien tierno, y recibía, las ovejas recibían esa ternura, pero luego ya se bloqueaba, porque luego ya cuando fue pastor titular, ya tenía una congregación, pues siguió igual. Y uno de sus líderes un día me dijo, pastor, no es una casa de oración, son unos amigos que yo conocí desde hace muchos años, y son de otro grupo de iglesias. Y hablé con mi papá, me dijo, porque, bueno, usted lo conoce. Le digo, he hablado decenas de veces. Dice, es que si nunca termina la predicación y termina llorando. Le dije, después de 35, 40 años todavía lo hace. Todavía lo hace. No, pues la gente rezongona, pues claro, porque son de esos que no disciplinan, ¿verdad? Y es como hace rato que veníamos, Fleming, estábamos ahí en el semáforo y un auto así bien agresivo, y estaba el rojo, y casi choca con un camión. Dice, mira, sí, eso no existía hace años aquí, y ahora ya a la gente no le importa la disciplina. ¿Saben por qué? Porque se han hecho, ¿qué? En cuanto a la aplicación de la ley, ¿qué hacen? Ya los dejan. Ya no, ya la policía o los gobiernos o los gobernantes dicen, no, vamos a dejar que la gente pues como que haga lo que quiera, y todo se relaja. Y vean el caos que ahora existe. Porque bueno, aquí ha habido caos y luego se arregla y todo, ¿no? Yo tengo más o menos algunas referencias de aquí. Y han tenido policías aquí temporadas en que los jefes policíacos impusieron la ley. Y algunos les dicen, no, son muy duros. No, lo que pasa es que aplicaban la ley, pero el orden prevalecía. ¿Sí o no? Pero se relajaron, se hicieron muy tiernos o muy compasivos. Y vean cómo está. No, tenemos que tener el equilibrio, hermanos. Amén. De hierro y de terciopelo. Bueno, me quedé a la mitad del mensaje, ahí se los debo. Pero quiero terminar aquí, ¿verdad? Para que lleguemos a ese equilibrio de hierro, pero de terciopelo. Amén, hermanos. Sí, pero firmes en el Señor. Me gustaría que termináramos orando. ¿Les parece bien? Pónganse de pie. Me gustaría invitar aquí adelante a los que son pastores titulares, primeramente, los que están ya pastoreando una congregación, que vengan aquí adelante, por favor, ¿sí? Acérquense con confianza. Vamos a orar por ustedes. Vamos a pedirle al Señor de su gracia. Amén. Ser pastor no es nada fácil. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? ¿Ya se dieron cuenta que no es nada fácil? Amén. ¿Ya te diste cuenta que no es nada fácil? Mira, ya estás todo canoso. ¿Por qué? Fleming, tan joven y tanta cana, pues ¿qué pasó, hermano? Estoy bromeando. No, pero ser pastor no es nada fácil. Si a alguien Dios le demanda más que cualquiera en una congregación, es al pastor. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad.
Entonces, la Biblia dice, sométanse a sus pastores. Tienen esa escritura, ¿no? Está en Hebreos. Someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, dice. O sea, nosotros velamos por ustedes. Dice, como someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, porque ellos van a dar cuenta de ustedes. O sea, nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Dice, para que lo hagan bien, ¿verdad? De corazón. Y sométanse. Pero también a los pastores nos dice que no nos enseñoreemos del rebaño, ¿verdad? Que no los tratemos con una dureza injustificada. Porque ya de por sí aplicar disciplina parece algo duro, pero en eso sean inflexibles, las verdades de Dios. O sea, no sean tan fáciles de doblar por los sentimientos o por la situación que está pasando a alguien, y hagan a un lado la palabra de Dios para congraciarse o agradar a alguien. No, sino a Dios. A Él le debemos fidelidad absoluta, ¿verdad? Pero necesitamos la gracia de Dios para hacer la obra de Dios. No es algo. A mí a veces me preguntan, pastor, ¿y cómo ha hecho para tantos años? Le digo, no, la verdad, lo único que he hecho es confiar en Dios. Y Él nos da gracia. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es la capacidad que Dios nos da para cada día enfrentar las situaciones del ministerio. Porque a ustedes les aflige cuando algún hermano se tropieza y luego anda dando tumbos, ¿verdad que sí? Pues claro, somos pastores. No hay genuino pastor que no le duela cuando una de sus ovejas pues anda mal o tiene alguna tragedia o le sucede algo. Pues los genuinos pastores dan su vida, ¿verdad? Los otros no, los otros abandonan y se van y dejan todo tirado. Pues tú dices, bueno, no hermanos, en eso sean inflexibles, ¿verdad? Pero luego el otro lado, hacia las ovejas, también ellos necesitan palabras de aliento, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es orar por ellos para que Dios les dé la gracia para que los sigan pastoreando a ustedes, y a la vez ustedes seguir siendo discipulados, instruidos por ellos, porque van a ir depositando en ustedes confianza, así como Dios la depositó en ellos, para que la obra siga creciendo, ¿sí? Pero tienen que poner su parte. Ellos ponen su parte como pastores y ustedes como parte de las congregaciones. Entonces, ¿me acompañan a orar por ellos? Voy a pedir a Toño si viene y me ayuda a que oremos por ellos. Extienda sus manos hacia nuestros pastores y oremos. Señor, te damos gracias por la vida de estos soldados fieles que tú llamaste, Señor, a la guerra, a la batalla contra el bien y el mal, a la lucha por la defensa del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Y tú los tuviste, como dijo el apóstol Pablo, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esos son hombres fieles. Pedimos, Señor, de tu gracia para que tú los sigas dirigiendo, guardando, que cuando vengan los afanes de la vida, los problemas, las situaciones, los conflictos dentro de la iglesia, no abandonen su puesto, que queden allí, si es preciso, con los zapatos puestos, sólidos, firmes. Pedimos tu gracia, Señor, que los capacita para seguir adelante, discipulando y dirigiendo a esa parte de tu pueblo por el que tú diste tu vida en aquella cruz, Señor. Derrama sobre ellos más gracia, Señor, abundante gracia, para que sigan haciendo tu obra, Señor, y que sus corazones permanezcan rectos y fieles a ti, a las verdades del Evangelio, fieles a tu causa, fieles a la obra,
que tú les has encomendado, con corazón sincero, sin cosas ocultas, sin actitudes como las que acusaban a Pablo, sino que sean sinceros de corazón, sencillos como niños en la malicia, que no hagan las cosas con corazón espiritual, con corazón tierno, para pastorear a tus ovejas, Señor. Y pedimos también, Señor, todo esto para que todos los que están bajo su cuidado de ellos, su salud espiritual, sean edificados, Señor, y crezcan. Dales esa gracia, repártela, Señor, esta mañana. Y también oramos por todos los servidores que están aquí presentes, para que tú, Señor, sigas instruyéndolos, sigas depositando en ellos palabra y sigas formando el carácter de Cristo en ellos, porque algunos de ellos, sin duda, que algún día, en lo que tú regresas a esta tierra por nosotros, algunos serán pastores, otros serán maestros, otros misioneros o misioneras. Y hoy se está gestando aquí una nueva generación, pero depende de que esa generación salga a luz y se logre si cada pastor cumple su tarea y su labor, y si cada oveja, cada miembro de la iglesia también respeta y honra a sus pastores. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu bendición sobre cada congregación representada aquí, para que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, para el ansiado encuentro contigo. Sabemos que las cosas en este mundo están peor, señal de que tú vienes pronto por tus hijos, Señor. Te esperamos con anhelo y deseo, Señor, pero que cuando tú vengas nos encuentres fieles, firmes, leales a tu causa. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vengan y abracen a los pastores. Dios les bendiga, hermanos. Vengan y abracen a sus pastores. Los pastores abrazan. Quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voz.